Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por estar acá en este segmento que ha sido de grandes bendiciones para sus vidas. Le habla su hermano Johnny Joseph una vez más para bendecirlo con esta enseñanza. Hoy quiero responder esta pregunta, la cual ustedes me han escrito en privado. ¿Cuál es mi punto de vista con respecto a lo que es el diezmo? Y hoy quiero aclarar, quiero responder desde mi punto de vista, mi opinión con respecto a lo que es el tema. Es delicado, algunas personas no quieren hablar de este tema, solo quieren cumplirlo. Y yo quiero hablar lo que dice la Biblia con respecto al diezmo, cómo era, dónde se depositaba, quién eran beneficiados, quiénes no eran beneficiados y cómo se hace en este tiempo. Fíjese, amado, en la antigüedad Dios le habló a Moisés en Deuteronomio capítulo 14, verso 22. Y le dijo que el diezmo se tenía que dar sin falta. El diezmo era necesario por varias razones. Esto se daba año tras año, no era semanal, no era mensual ni quincenal. El diezmo se daba año tras año, es decir, anual. El diezmo o el dar el diezmo era un mandato de la ley mosaica, la cual Dios estableció como un código de leyes que le dio a la nación de Israel. Algunos por esto se apoyan de lo que dice Colosenses capítulo 2 verso 13 al 14. Algunos no diezman debido a lo que dice Colosenses, y 2 de Corintios 9 y 7 algunos lo utilizan. Bueno, vamos a dar una contribución al reino de Dios con acción de gracia, con un corazón alegre y no con un corazón de mala gana o entristecido. Entonces, ¿qué dice la Biblia o qué dice el Antiguo Testamento con respecto a lo que era y es el diezmo? El Antiguo Testamento lo menciona en muchas ocasiones, el diezmo. Usted va a encontrar mucho texto bíblico acá en el Antiguo Testamento con respecto a lo que es el diezmo. Y cuando hablamos del diezmo en el Antiguo Testamento, la primera persona en dar su diezmo fue Abraham, según lo que registra la Biblia en Génesis 14, verso 18 al 20. Luego Hebreos 7:4 lo utilizamos como referencia de lo que dice Génesis. Ahora, Abraham dio de lo que él recibió de la guerra que tuvo. Entonces, le dio a Dios la 10ª parte de lo que hubiera recibido. Luego, el libro de Génesis 28 también registra en el capítulo 20, verso al 22, dice que Jacob también dio diezmo y hizo un pacto con Dios que de todo lo que él iba a recibir le iba a dar a Dios la 10ª parte. Entonces, desde el Antiguo Testamento podemos ver que dar el diezmo era un acuerdo, no era algo obligatorio. El diezmo no era algo obligatorio para los judíos, no era algo obligatorio. Entonces, el diezmo, ¿para qué se usaba? ¿Para qué se usaba el diezmo? Que es lo que muchas personas no aclaran en este tiempo. ¿Quiénes lo recibían y para qué se usaba? Número uno, esto se utilizaba para mantenimiento del reino, para mantenimiento del templo. Para las viudas, los levitas y los sacerdotes también recibían de esta parte del diezmo. Pero quien recibía el diezmo era el levita. El levita recibía el diezmo y el pueblo daba el diezmo y lo recibía el levita, no el sacerdote. Tomen eso en cuenta, no el sacerdote. Ahora, había un segundo diezmo que también se daba cada año. Este diezmo era beneficiado los levitas y también las viudas, los necesitados, los huérfanos eran beneficiados de este diezmo, el cual se daba anual. Ahora, el diezmo, si usted quería, podía aportar la 10ª parte. Ahora, si usted quería aportar un 20%, también Dios lo recibía. No había ningún problema con respecto a esto. Que Levítico capítulo 27 al 31 habla algo muy interesante. Tome eso en cuenta. Entonces, ¿cuándo se daba el diezmo? Lo hablamos ahorita. Se daba anual, todos los años. Pero cada 7º año se hacía una excepción. En ese año era sabático, un año de descanso, y los israelitas no cultivaban en el campo. En vista de esta circunstancia especial, no se recogía el diezmo. Dice la Sagrada Escritura en Levítico 24, verso 5 y Deuteronomio 14 al 28 y 29. Dice eso.
Entonces, ¿cuál era el castigo de aquel que no daba el diezmo? ¿Cuál era el castigo? Había una consecuencia. Aquel que no diezmaba, lo ponían en disciplina, no le daban oportunidad, le cerraban las puertas, lo difamaban. ¿Cuál era el castigo de aquel que no diezmaba? No había ningún castigo. La Biblia no especifica, ni la ley mosaica no habla de ningún castigo. El diezmo era algo, no era algo obligatorio, no era algo obligatorio en el sentido, pero al usted diezmar, habían algunos beneficios, para que usted entienda, las cuales otras personas, al recibir ese diezmo, familia era sustentada, el templo era sustentado, su mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa con este punto acá? Que muchos utilizan el diezmo para manipular a las personas. Y la Biblia no habla de este tipo de diezmo manipulativo. Y cierro este paréntesis, lo abro en el transcurso de este video. Porque en el Nuevo Testamento Jesús habló del diezmo. Jesús habló en Mateo 23 y dice: los asuntos más importantes de la ley es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Habla, hay que diezmar, es correcto, sí, pero tienen que hacer justicia, misericordia y tener fidelidad. Entonces, ustedes están exigiendo el diezmo, perdón, los fariseos exigían el diezmo, pero no tenían justicia, no hacían justicia, no eran misericordiosos. Entonces, la Biblia aquí me habla con mucha claridad. El diezmo, según lo que Jesús habla acá, se podía dar, pero que ustedes solo lo exigían, pero era para su propio beneficio. Ahora, hay un texto bíblico muy utilizado, Malaquías. Muchos cristianos han utilizado este texto bíblico de Malaquía para hablar y manipular a muchas personas. He escuchado decir, a muchos líderes hablar y decir que el que no diezma se lo va a llevar el diablo. El que no diezma, su casa está maldita. Satanás tiene todo el derecho de penetrar a su casa y hacer lo que él quiere y lo que le venga en gana. Hello. La Biblia habla con mucha claridad. El texto que creo yo que lo hemos manipulado a nuestra conveniencia, muchos líderes lo han manipulado a su conveniencia, es Malaquía 3, verso 9 y 10. ¿Por qué digo esto? Porque aquí muchos dicen: el que no diezma, el devorador, que es Satanás, va a entrar a tu casa y se va a llevar absolutamente todo lo que está en tu casa. Y la Biblia dice que Malaquía empieza a hablar con el pueblo. Dios empieza a hablar a través de Malaquía, porque el pueblo dejó de diezmar. Por razones Dios le está peleando al pueblo en el verso 9 y 10. ¿Cuál es? El pueblo decía que amaba a Dios, el pueblo decía que guardaba sus mandamientos, el pueblo decía que era fiel ante Dios. Usted va leyendo el capítulo 1, capítulo 2, se va a dar cuenta que Dios le está reprendiendo al pueblo. Y en el verso 10 y 9 Dios se para y le dice: pero ustedes me están robando. El pueblo automáticamente le dice: ¿en qué te estamos robando? Ellos le dicen: en vuestro diezmo. Dios le dice: en vuestro diezmo y en vuestras ofrendas. El pueblo ahí guardó silencio, porque Dios le dice: mira, lo que pasa es que a través de lo que ustedes traen acá, para que ustedes me entiendan, lo que ustedes traen acá como diezmo, son beneficiados las viudas, los necesitados, los huérfanos. Mi casa también es beneficiada, mi casa también es mantenida, mi casa también va a tener grandes bendiciones. Ahora, cuando ustedes dejan de aportar esto, hay familias que dejan de recibir el alimento, hay levitas y sacerdotes que dejan de trabajar para mi casa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando ustedes dejan de dar el diezmo, otros se quejan ante mí porque Dios está peleando, o Dios está quejándose por la vida de las viudas, por las vidas de los necesitados, y está diciendo: me están robando. Y dicen: pero ¿en qué te estamos robando, Señor? Sí, hay viudas que están necesitadas, hay levitas que han dejado de trabajar, hay sacerdotes que han dejado de trabajar, y ellos necesitan trabajar, y ellos necesitan comer, y ustedes están haciendo de la vista gorda. Entonces, por eso Dios en Malaquía se está quejando con el pueblo y le dice: ahora, si ustedes traen vuestro diezmo, vuestras ofrendas, entonces yo me voy a encargar de que su cosecha, los insectos que se comen lo que ustedes cosechan, yo los voy a reprender
y ustedes van a recibir grandes bendiciones, porque yo abriré la ventana de los cielos para que en su cosecha siempre haya frutos. Entonces Israel dejó de hacer esto. Usted también puede estudiar el libro de los Jueces y se va a dar cuenta que hay una historia que habla acerca de un levita que dejó de trabajar para la casa de Dios. Y la Biblia dice que él se fue del templo porque ya no había mantenimiento, ya la gente no estaba ofrendando ni diezmando. Israel se desvió del camino y ya hacía lo que le convenía a ellos. Estaban detrás de los dioses, de los baales. Los levitas, todos se fueron y dejaron de trabajar en el templo. Entonces le pasa algo a este levita, que a la hija que tiene, algunos de los de la tribu de Benjamín tomaron a la hija. Ya usted sabe más o menos la historia de lo que hicieron con ella. Entonces, ¿qué pasa con esto acá? Que cuando no hay sustento en la casa de Dios, por obligación los levitas se van, los sacerdotes no hay cómo sacrificar, no hay cómo hacer las cosas para Dios. Entonces, ¿para qué era el diezmo? Número uno, eso era para beneficio de la casa, del templo. Número dos, las viudas eran beneficiadas de eso, el levita, el sacerdote. Eso era para el asunto del reino. Había un diezmo que se apartaba también para algunas fiestas. Algunas fiestas había un diezmo exclusivamente para esas fiestas que se daba. Ahora, tome en cuenta, usted cuando hace el análisis bíblico se da cuenta que a nadie está manipulando. A nadie absolutamente está manipulando para que diezme o no diezme. Usted lee la Biblia y se va a dar cuenta que Dios aquí no está manipulando a nadie. Dios no le está diciendo a los sacerdotes, vayan y párense y digan, el que no diezme hoy no va a tener alimento mañana. No, Dios le está diciendo, si ustedes lo dejan de hacer, el devorador se va a meter en su casa. Y Dios le dice con mucha claridad al pueblo a través de Malaquía, si ustedes lo hacen, hay familias que van a ser beneficiadas. Y cuando hablamos de este tema del diezmo, es muy delicado, porque hay personas que no lo entienden, y otros dicen, yo lo doy como quieran, que no sea para beneficio, yo lo doy porque Dios. Ok, amado, mi punto aquí, mi postura es lo que dice la Biblia. La Biblia habla con mucha claridad que el diezmo, siempre dentro del diezmo, los pobres eran beneficiados, los levitas, los huérfanos eran beneficiados, los extranjeros eran beneficiados también del diezmo. Entonces, ¿por qué esta parte aquí no la tomamos en cuenta cuando hablamos del diezmo? Porque hay gente que lo exigen, manipulan, tienen un arte de manipular y automáticamente el que no lee se va por esa línea y automáticamente empiezan a dar de lo que tienen. Y la Biblia, cuando usted la lee, Dios nunca ha recibido nada que ha sido manipulado. Todo el hombre que trata de manipular para hacer algo para beneficio del reino, automáticamente Dios se va de ese lugar. Dios no se maneja de esa forma. Dios recibe todo lo que sale del corazón del hombre, lo que viene del corazón, que sea del corazón. Si va a dar algo, que sea del corazón. No le encanta a Dios que usted vaya y dé algo de la boca para afuera. Lo que usted vaya a dar, que salga de aquí del corazón. Ahora, en el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que algunas personas dicen que los apóstoles no diezmaban, que el diezmo ya no se usaba. Fíjese bien, si había templo, sí se diezmaba, porque para sustentar el templo usted tenía que tener diezmos, tenía que tener ingresos. Ahora, ¿cuál es mi punto de vista con respecto a este tema? Es que veo muchas personas tergiversando texto bíblico para debancar y para sacarle al pueblo de Dios cosas, dinero, y la Biblia no me habla a mí de eso. He escuchado tan fuerte opiniones de gente que dicen que el diezmo te salva, y otros dicen que el que no diezma se condena. Si fuese así, mis hermanos, que el diezmo salvara y condenara, hay personas que no son cristianas que contribuyen para el reino, entonces tienen su salvación ganada, tienen ya su salvación adquirida. No, amado, el reino no se maneja así. Todos los puntos con referencia a lo que es el diezmo, siempre nosotros como humanos siempre somos beneficiados. Hay familias que no trabajan, hay madres que son viudas y son cristianas. Hay personas que no son cristianas pero también tienen necesidades, y creo que la iglesia también está para apoyar esa causa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando se habla del diezmo en el tiempo bíblico, era para cubrir esas necesidades. Era para que esa persona que tenía esa necesidad, esa hermana que se le murió el esposo y es miembro del templo, no es miembro del templo, pero sabemos que tiene una necesidad, el diezmo está
para cubrir eso. Y cuando se hablaba de alfolí en aquellos tiempos, se hablaba con referencia a esto. Mírenlo aquí arriba. A esto se hablaba con referencia a lo que era el alfolí. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Que veo que este tema ha sido muy manipulado. El tema con respecto al diezmo ha sido muy manipulado por personas que están buscando su único beneficio y es de adquirir ingresos a través del reino. Ahora, Jesús tenía algo que me llamaba mucho la atención. Era que Jesús tenía personas también que aportaban para el ministerio de él. Donde Jesús llegaba, habían personas que sembraban. Por eso que usted ve en algunas ocasiones Jesús dando alimento. Y en una ocasión no había para darle a una gran multitud. Y los discípulos le dijeron a Cristo: Señor, no hay con qué mantener a esta gente. Y ellos le dijeron: ni haciendo tal cosa podemos. Y Jesús agarró, multiplicó los panes y los peces. Ustedes saben la historia. Entonces Jesús tenía, todo el pobre que seguía a Jesús era beneficiado, adquiría algo de lo que caía del reino. El pobre recibía. ¿Por qué? Porque que el fondo que se creaba no era para que Jesús comprara un Lamborghini, un Mercedes-Benz, un jet privado. No, lo que Jesús tenía era para compartirlo con el pobre. Entonces, todo aquel que veía a Jesús decía: Él es diferente. Por eso los fariseos se quejaban con Jesús, porque los pobres lo seguían a Él. Sin embargo, Jesús le dice a ellos en Mateo 23: ustedes siguen el diezmo, es verdad, pero que ustedes se olvidan de la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ustedes nada más hablan de eso, pero ustedes hacen justicia. No. Y hay gente que diezman y no hacen ni justicia ni tienen misericordia. De nada sirve diezmar. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en vano, estás beneficiando a personas, pero tu corazón tiene problemas, tu corazón está mal, tú no cumples, tú no haces justicia, tú no haces misericordia. Entonces, fíjense bien, desde el tiempo bíblico hasta ahora, había personas que manipulaban eso para que ellos fueran beneficiados. Los fariseos de aquel tiempo tenían hasta negocio en el mismo templo. Por eso usted ve que cuando Jesús entra al templo, lo expulsa todo. Ellos tenían un negocio aún dentro de la casa de Dios. Típicamente de lo que pasa hoy en este tiempo es negocio. Yo te engaño, dame $10,000, dame $5,000 y tú vas a ver cómo esta palabra que voy a desatar te va a bendecir hasta el ruedo de los pies. Dame $100,000 y verás cómo Dios te va a dar $1,000,000. Dame este rema. Amado, la Biblia a mí no me habla de esta manera de diezmar. La Biblia a mí no me habla de esta manera de ofrendar. La Biblia a mí no me especifica eso. En ningún lado automáticamente de la Biblia me habla de ese punto. Todo lo que viene por manipulación, Dios no lo recibe. Tiene que ser del corazón del hombre. Esto tiene que nacer de tu corazón. Y hay un punto que quiero tocarlo acá. Es que entre la pregunta a la cual ustedes me escribieron, había uno que decía que el diezmo es del pastor. Esta pregunta a mí me chocó, porque la Biblia, y con esto sé que voy a perder algunos seguidores, pastores amigos míos, escuchen primero lo que voy a decir. La Biblia, en ningún lado de la Biblia habla con referencia a que el diezmo es del pastor. La Biblia no habla de esto. La Biblia nunca especifica que el diezmo es del pastor. No, la Biblia no especifica esto. ¿Dónde está esa parte? Son ideas y opiniones de personas y reglamentos que se han puesto en algunas congregaciones, que el diezmo le corresponde al pastor. No, voy a aclarar este punto acá para que no malinterpreten lo que voy a decir. Mira, amado, hay pastores que se han dedicado a la obra de Dios. Hay pastores que ya ellos se han dedicado al reino de Dios. Por ende, creo con mucha seguridad que la iglesia debe de sustentar a ese hombre de Dios, porque él está dando su tiempo, está dando todo por ustedes, y creo que usted debe de sustentarlo. Esto pasa también con algunos países. Ustedes establecen los presidentes y por obligación ustedes con sus impuestos le pagan al presidente para que esté ahí en el puesto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Decir que el diezmo del pastor no es bíblico en ningún lado. Mire, usted lo puede buscar en toda la Biblia y usted no va a encontrar eso. Algunos sí dicen que el que trabaja del altar, que viva del altar. Ok, el pastor no es el único que vive del altar. El evangelista vive del altar,
el profeta vive del altar, los músicos viven del altar, todos, la gran mayoría viven del altar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Creo yo que sí podemos, como iglesia, ayudar a ese pastor que está dando su tiempo, está dando su hora, está dando todo. Por eso sí se puede, pero no es bíblico decir que el pastor tiene todo el derecho, o la iglesia tiene el derecho de darle el... No, eso no es bíblico. Ahora, ¿qué pasa acá, amado? El pastor, como hombre establecido en la iglesia, tiene visiones, tiene proyectos. Y como hablamos desde el Antiguo Testamento, que todo era por contribución y por donativo, el pastor observa, hace falta algunas cosas en la iglesia. Porque hay iglesias, para que ustedes tomen en cuenta, que no tienen local propio. Hay iglesias que pagan luz, hay iglesias que pagan agua, hay iglesias que ellos tienen muchas necesidades, las cuales los hermanos que están acá deben de ayudar. Por ende, si usted no colabora, la iglesia se cae y usted no puede echarle la culpa al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no fue el que dejó de dar contribuciones. Usted fue el que dejó de dar contribuciones. Y con esto lo digo para que tengamos el punto claro. Es lo que dice la Biblia. Si ella lo dice, yo lo creo. Ahora, algunos dicen que el pastor, por lo que dice Pablo, el que vive del altar, que coma del altar. No. El evangelista, todo el mundazo, la gran mayoría de los que predican, perdón por la expresión, viven del altar, no solo el pastor. Y si bíblicamente no vamos, a quien le corresponde el diezmo es al levita. Y cuando hablamos de levita, hablamos de músico, hablamos de cantante, hablamos de ese tipo de personas que están en el área. Y si usted habla no por el sacerdote, era el levita que se le daba el diezmo. Y ellos guardaban el diezmo en el alfolí, que ya se lo presenté ahorita a ustedes, que era el alfolí. Entonces, amado, fíjese bien a lo cual me estoy guiando para que usted entienda que he visto esto y muchas personas me lo han dicho. No, pero el pastor es que tiene que ser beneficiado. No. Amado, eso no es bíblico. El pastor, ya por establecido ahí por Dios y está dedicado a tiempo completo, la iglesia por razón tiene que apoyar eso, lo que el pastor, el esfuerzo que el pastor está haciendo para beneficio de la iglesia. Ahora, tomando en cuenta que no podemos hacerlo ignorante de que hay viudas, hay mendigos, hay gente que necesitan dentro de la iglesia. Y hay otros líderes que han abusado del tema del diezmo. Han abusado de una magnitud tan fuerte que ya manipulan a las personas y dicen, si tú no diezmas, te vas a perder. Incluso hay congregaciones que tienen una lista de las personas que dan y lo que no dan. El que da se le da oportunidad y el que no da se sienta. Y luego, amado, eso no es bíblico. El que más diezma es el que más oportunidad tiene. ¿Y cómo es así? Esto es una máquina de casino. El diezmo no es una máquina de casino que usted coloca $100 y le dan, estos son los beneficios por usted entrar esos $10, tiene la salvación segura. No, amado, eso no es así. Si el diezmo se trata de esa manera, estamos moviendo al sistema católico de la antigüedad, en donde usted daba el diezmo, daba una contribución para salvar a su papá o a su mamá, lo sacaban del purgatorio, y algunos decían que usted echando el dinero, y antes de que llegara al fondo, ya tu papá, tu mamá, tu papá, tu tatarabuelo, tu sobrino, tu esposa, los pecados que tú ibas a hacer, ya eran perdonados. Hello, ¿cómo es eso? Es decir, que Dios a través de dinero resuelve las cosas. Es decir, que las cosas materiales abren las puertas del cielo. No, amado, la Biblia no me habla a mí de eso. Las cosas materiales no tienen el poder absoluto de abrir el cielo. No hay. El dinero no abre las puertas del cielo. No lo abre. Si fuese así, hay personas que dan donativo para fundaciones, dan ofrenda para las iglesias. Entonces ellos están seguros. No, amado, ahí se ve que hay dogma, ahí se ve que hay cosas que no son bíblicas. Ahora, mi punto de vista acá es hablar con referencia a lo que dice la Sagrada Escritura, porque llegará un día que muchos líderes tendrán que estar frente al Todopoderoso. Y Él le va a decir, yo estuve enfermo, sí, pero tú diezmabas. Yo estuve preso, pero tú diezmabas. Yo estuve en la cárcel, sí, Señor. Yo estuve así, yo estuve hambre y tú estabas hablando de prosperidad y tú tenías dinero y yo tenía hambre.
Ahí los remas no te bajaban, ahí los códigos no te bajaban, ahí las revelaciones no te venían a tu cabeza, ahí tú no sentías el Eterno sobre ti, ahí no lo sentías. Pero cuando hablabas de dinero, sentías los códigos, sentías los ángeles, veías cómo todas las puertas se le abrían a los hermanos. Ahí sí. Entonces, ¿qué le vas a decir al Rey de Reyes frente a ti? ¿Qué tú le vas a decir a él? Que engañaste a muchas personas para tú ser beneficiado, que te hiciste rico a través de lo donativo de los pobres. ¿Qué le vas a decir al Rey de Reyes? ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a decir, Señor, tengo el derecho de entrar? No, amado. No. Te vas a perder con todos tus dólares, te vas a perder con todo tu dinero, te vas a perder con todo eso. Por eso es que la gran mayoría de los hombres de Dios siempre han tenido cuidado con esto, con el dinero. Por eso amo a Billy Graham, uno de los hombres que recibía muchos donativos y tenía mucho cuidado con eso. Todo era claro, aquí no había problema con eso. La gente veía lo que se entraba y lo que sacaban. Aquí no era que Billy Graham llegaba en un avión privado a predicar a la India o a África, no. O que Billy Graham compró un Mercedes-Benz del 2030. No, la gente veía un hombre humilde, un hombre sencillo. Hombre que tenía a Dios, oye, hasta la cabeza de los pies. Desde la cabeza hasta los pies. El hombre estaba en un nivel sobrenatural. Y todos los hombres que veo de Dios tenían mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque que tú, al recibir esto, amado, Jesús habló con mucha claridad que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Y algo que está utilizando Satanás en este tiempo es el espíritu de avaricia. Está al 2 por 1. Usted se lleva ese combo, al 2 por 1. Entonces, ¿qué pasa con este espíritu? Que tú ya cuando llegas a iglesias supuestamente del reino, le vas a hablar a esa gente de palabras motivadoras, de palabras que atraen dinero, y la gente automáticamente dicen: siembro $1,000 por esa palabra, siembro $15,000 por esa palabra, yo suelto este rema aquí y tú me vas a dar. No, el reino no funciona así. Los milagros son gratuitos, las palabras son gratuitas. O Jesús en una ocasión se paró y le dijo a la mujer del flujo de sangre: bueno, amada, como usted gastó todo lo que tenía, busque hasta lo que no tiene para pagarme este milagro. No, ella lo tocó y automáticamente salió poder de él. Porque el hombre que sabe que tiene a Dios, él entiende que lo que porta no tiene precio. Lo que Jesús hizo y lo que tenemos de Dios no vale ni 100,000 ni millones de dólares. No vale, no hay precio en la tierra para lo que Jesús hizo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que estoy viendo que están poniendo la sangre del Todopoderoso por debajo de los dólares. Wow, Señor. Agradezco a Dios. Agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes que me han apoyado. Y gracias a Dios, a ninguno de ustedes le he pedido ofrenda por palabra, por rema. Y bendigo a aquellos que no han apoyado. Hay personas que Dios lo toca. Yo estaba orando en mi casa, le digo: Señor, no tengo, necesito hacer esto y no tengo. Y Dios toca a alguien de cualquier lado. Amado, Dios me dijo que venga. Y yo: gracias, Señor. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo creo en el poder de la oración. Hay necesidades que dijo Jesús que las sabe Dios. Hay necesidad, Dios sabe cuáles son tus necesidades. Ahora tú también sabes cuáles son las necesidades que hay para causa del reino. Tú sabes cuáles son, en qué se puede beneficiar a alguien con esto. Por eso alguien me dijo: amado, con todo respeto, ¿usted diezma? ¿Usted cree en el diezmo? Y yo le dije a él: mira, yo tengo un ministerio. Miren, esto acá, el ministerio es SER. Creo que algunos de ustedes ya saben. Ministerio es SER, Ministerio Internacional es SER. Este es nuestro ministerio. Y yo le dije: mira, yo tengo un ministerio en donde yo voy a la casa de algunos hermanos que me escriben, cristiano o no cristiano, y yo voy a la casa de cada uno de ellos. Algunos van a ver algunos videos que estaremos subiendo. Yo voy a la casa de ellos y si hay necesidad, vamos allá, llevamos de lo que cae del ministerio acá, de lo que recibo de entrada, lo invierto ahí. Digo yo, mi diezmo lo utilizo en esas causas, en familia que necesiten, en familia que tengan esto, yo lo necesito, yo aporto ahí. Si tengo que apoyar algo para la casa del reino, pues, aportamos. Pero yo solo siembro en donde yo sé que alguien va a cosechar.
en donde alguien va a ser bendecido. No solo, no siembro en territorio donde un hombre me está manipulando para él ser beneficiado. I'm sorry. Si sé que hay una familia que a través de lo que voy a dar va a tener semana, que va a estar bien, con una sonrisa, con una seguridad, que no va a pasar hambre, yo con todo el derecho y el gusto lo hago. Hay gente que me han dicho, le estás haciendo incorrecto, te vas a perder por eso. Y yo le digo, bueno, si es así que me voy a perder, Jesús creo que se tenía que perder, porque Jesús también hacía lo mismo. Donde Jesús llegaba, sembraba. Donde Jesús llegaba, daba palabra, también daba pan y también daba peces. Pues, ¿qué pasa con esto? Que Dios, a través de los tiempos, nos ha demostrado a nosotros que el diezmo está para compartir entre nosotros mismos. Porque el diezmo también el extranjero recibía del diezmo. Las viudas, los necesitados, los huérfanos, gente que necesitaban, recibían del diezmo. ¿Y sabe lo que dice segunda de Pedro 2, capítulo 2, verso 2? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de los largos del tiempo de la condenación, no se tarda, y su perdición no se duerme. Dando a entender lo que dice Pablo, que lo que van a hacer con ustedes es mercadería. Lo que pasa hoy, un sistema de trueque. Tú me das $1000 y yo te voy a dar una palabra que tu generación será bendita. Tú me das $20,000 y vas a ver cómo Dios, eso es manipulación, eso no es reino, eso no es el poder de Dios. Dios no se maneja de esa parte. Pablo está hablando de los hombres, de los falsos profetas que se van a levantar en este tiempo con fábulas, con palabras fingidas, que siento que el Dios Todopoderoso me está dando una palabra para alguien, pero necesito que ese alguien done 500, 1000, $2000, $5000, dona lo que tenga. Palabra fingida con el único fin de ser beneficiado ellos y no el reino de los cielos. Esto es lo que se está viviendo en la actualidad. Y quiero hablar con mucho, esta es mi opinión con respecto al tema del diezmo. Yo creo en el diezmo, creo en que otras personas pueden ser bendecidas. Y creo que el apóstol Pedro, una ocasión se le quejaron a Pedro, porque las viudas, los necesitados se estaban quejando porque no estaban recibiendo alimento de la iglesia. Y Pedro dijo, bueno, amado, nosotros no podemos dejar de predicar para ir a dar comida, porque tenemos una asignación. Ahora, elijan entre ustedes varones santos que ellos estén capacitados, ungidos, sabios, y que Jehová o que el Espíritu de Dios esté con ellos. 3 cualidades, 3 requisitos que tienen que tener. Y ellos eligieron ahí, entre ellos estaba Esteban, y dice la Biblia que ellos empezaron a repartir alimento. Eso era un diácono en el Antiguo Testamento, un repartidor de comida. Eso era un diácono, alguien que ayudaba. Entonces, si usted se fija bien, Pedro no dejó de trabajar. Pedro dijo, elijan entre ustedes gente que puedan repartir comida. Porque algo que sí estaba leyendo en un libro que se llama Los Mártires, el libro decía que lo que más impactaba a los romanos era esto, que ellos, cuando veían a la iglesia, que daban de todo lo que tenían. Esto era lo que más les sorprendía a ellos, porque daban aún de lo que tenían, de lo poquito. Si yo tenía 100 casas, yo daba de esas 100 casas, daba 50 para el reino. Pero aquí quien era beneficiado era el reino de Dios. Los pobres, cuando veían esto, decían, wow, pero miren el amor que tienen ellos. Yo ni tenía 100 casas, yo ni dio 50 y se quedó con 50. Y se repartían entre ellos esto. Entre ellos. Entonces, cuando la gente veía esto, decían, wow, pero verdaderamente que esta gente tiene a Dios. Verdaderamente que esta gente cumple. A la hermana Carmen que estaba allá, vino un ciclón y desbarató la casa de Carmen. El huracán se llevó la casa de Carmen. Y la iglesia se encargó de buscar blog, buscar cemento, buscar herramientas. Y los hermanos dijeron, vamos a hacerle la casa a Carmen. Le hicieron la casa a Carmen con el fondo de la iglesia. Eso es reino. Los hermanos aportaron y eso es reino, es el poder de Dios. Eso es iglesia. La iglesia también es eso. La iglesia es ir a los hospitales y llevar medicamentos, llevar alimentos, llevar algo que los que estén allá pasando te pueda. Eso es reino.
Iglesia también es ir a la cárcel, poder llevarle alimento a los presos, poderle llevarle ropa a los presos, poderle dar una palabra a los... Eso es reino, también eso es reino. El diezmo no solo se quedaba en la iglesia, el diezmo, el pobre era bendecido, los extranjeros eran bendecidos. Esto era diezmo. En la antigüedad, el diezmo bíblico no es para que alguien un solo sea beneficiado, o 3 o 4, eso no es reino. Así no se manejó la iglesia de la antigüedad. La iglesia que diezmaba, que daba contribución para el reino, nunca se manejó de esa manera. Entonces, cuando yo veo esto, yo me sorprendo, porque son miles de ustedes que están manipulados por fábulas y palabras fingidas de personas, porque nada más nos enfocamos en lo que es de nosotros y no en los demás. Y Dios estableció el diezmo para que otros puedan ser beneficiados, aquellos que no pueden, para que el reino también sea beneficiado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que solo hablamos con respecto a este tema para lo que nos conviene, para la parte que somos beneficiados nosotros y no los demás. Entonces, yo sé que no son todas las congregaciones que hacen esto. Hay iglesias que cumplen el diezmo bíblicamente, que de lo que entra, hay hermanos que ellos son bendecidos. Ellos son bendecidos de lo que entra. Y incluso hay hermanos que pueden tener necesidad y antes de que yo lo diga ya la iglesia lo sabe. Y están en la casa de Carmen, que están en la casa de Ramón. Ramón, mira, Joaquín, Enrique, llegamos a tu casa, llevaron y son bendecidos. Eso es reino de Dios. Por eso estaba leyendo la historia de un famoso judío. Él tenía una compañía y él sacaba de la compañía, de lo que la compañía le daba, creo que le daba 1000 sacos, algo así, por mes. Y él le dijo al hijo en una ocasión: hijo mío, yo sé que voy a partir de la tierra, pero trata siempre, no que sea un mandato en tu vida, de darle a Dios siempre la 10ª parte. Y el papá murió y le dijo al hijo: mira, todo lo que tengo es gracias al diezmo, a lo que le doy a Dios con mi corazón. Y el hijo dijo: sí, papá, voy a cumplir con todo eso. El hijo, cuando vio que era demasiado darle a Dios, de 1000, darle 100 a Dios, era demasiado, le dijo: dame quitarle a Dios 50. Y empezó a bajar hasta que le daba a Dios un 1%. Y en ese mismo año las ventas empezaron a disminuir. Y ya lo que él adquiría de 1000 le llegaba de 100,000. Entonces ya él tenía muchas pérdidas tenía. Entonces, ¿qué Dios hizo con la vida de este muchacho? Le quitó lo que recibía como ganancia y la inversión de él era lo que él recibía. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el muchacho luego escuchó a otros rabinos que le dijeron: pero tú eras bendecido, ¿qué pasa contigo? ¿Dejaste de diezmar? Y el muchacho ahí se acordó y dijo: wow, es verdad, dejé de diezmar. Volvió a hacer y Dios lo volvió a bendecir. ¿Cuál es el secreto? Que en esta parte aquí, quien era bendecido eran los viudas, los necesitados, los huérfanos. Eran gente bendecida en ese tiempo, porque hay personas que ellos están con nosotros, que no trabajan, que lo que están es dedicado a Dios. Viudas, huérfanos, niños necesitados que llegan a la iglesia buscando una solución, y ellos van a la casa, y como iglesia tenemos el derecho de darle alimento, de darle sustento, porque eso es iglesia. Eso es la congregación. Para eso nos llamó Cristo, a ser diferente al mundo. No, que el gobierno se encargue de eso, amado. Nosotros somos iglesia. Nosotros somos diferentes. Nosotros pertenecemos a otro gobierno diferente, que es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios no se maneja por asesión de personas, ni porque tú seas de un color. No, el reino no se maneja de esa forma. Eso no es reino de Dios. Entonces, el diezmo, todos los que lo daban, veían que quien era beneficiado eran estas personas. Era el templo. Por eso usted va a ver en las construcciones del templo, el pueblo invertía, la gente invertía para hacer el templo y ayudar a la gente que necesitaban. Eso es reino. Por eso usted lo va a ver en la cultura judía. El judío, aún siendo judío y no teniendo templo ahora en Israel, aún diezma. Y usted ve que ellos ayudan a los necesitados. Los judíos hacen eso. Y usted diría: pero ¿y qué pasó? ¿Por qué ellos cumplen eso ahí? Todo el judío se maneja mediante eso, porque ellos creen en el diezmo. Yo creo en el diezmo, pero creo en el diezmo que podamos apoyar y que se pueda ver para el reino, que podamos ayudar a gente necesitada,
que usted pueda, a través de lo que le entra como diezmo, poder trabajar para el reino, poder trabajar para la casa, poder ayudar a gente. Que no tengamos, hermano, pasando hambre y que usted diga, vamos a orar, hermano, que Dios te va a bendecir. No, abre la cartera, que es la bendición de Dios. No me diga a mí que Dios abrirá la ventana de los cielos. No, espérate. Esta es la ventana. Esta es la ventana, esta es la puerta. Ayude ahí. No ore por pan cuando tú tienes la harina. Dale a Él. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que muchos obvian esta parte. Y yo sé que con esta enseñanza, algunos podrán malinterpretar. Mi objetivo no es ese. Mi objetivo es que usted pueda entender lo que dice la Biblia. Aquí no es que te estoy obligando a creer lo que yo te estoy hablando. Te digo lo que dice la Biblia. Jesús demostró la manera de apoyar para el reino. Hoy se utiliza la contribución para el reino, un donativo para el reino. Eso es lo que muchos utilizan, pero no utilizan el diezmo. Algunos lo dan la décima parte, dan un 20, un 25%, pero que es para beneficio del reino, no para que alguien sea beneficiado, un líder principal, y que yo soy el jerarca, yo soy el más superior a todo el mundo y a mí hay que darme porque yo estoy aquí. No, Jesús nunca, ni la Biblia me enseña a mí eso. Cualquiera que lo haga está fuera del orden bíblico, está creando mercadería y está creando dogmología dentro de la iglesia, para que la gente tenga temor y no le den a Dios con el corazón, sino por temor. Dios no recibe nada que viene por temor. No, porque si no hago esto me voy a perder, amado. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Que si diezmo estoy salvo. Eso no es bíblico. La Biblia no habla eso. Que si diezmo puedo salvar a mi mamá, la Biblia no me habla a mí de eso. Eso no es. Solo en Jesús hay salvación. Entonces, si fuese así, ¿qué será de los pobres que no diezman? ¿Qué será de los huérfanos? ¿Qué será de aquellas personas que necesitan? ¿Qué será de ellos? Me va a utilizar el texto, no, pero la que no tenía la vida, ella tenía una moneda. Hay gente que ni eso tiene, hay gente que lo que vive es de lo que cae de la mesa. O Lázaro diezmaba. Lázaro era la mesa de lo que caía, de la migaja de lo que caía. Entonces, Jesús vio la fidelidad de ella, que aún teniendo lo poco, para Dios era lo mucho. Hay gente que ni lo poco tiene. Entonces, tú teniendo, Dios te pone a ti como un facilitador para otros. Yo creo en ese reino, creo en ese mover de Dios. Que Dios te bendice a ti para que tú bendigas a otro. Pero sin embargo, la gran mayoría solo quieren bendiciones para ellos. Y la avaricia acabando con ellos, quieren más y más. La avaricia está ahora mismo al 2 por 1. Al 2 por 1. Quieren más y más y más. Y se olvidan que cuando Dios te da algo a ti es para que otros también sean beneficiados. O José solo tuvo beneficio él de lo que le cayó del gobierno. Él dijo, también mis hermanos, los que me acusaron, los que me vendieron, ellos también. Para que vean que yo soy diferente. Para que ellos vean que el Dios que permitió que ellos hicieran eso era para trasladarme aquí. Entonces, eso es reino. Creo en el diezmo, pero de la manera bíblica. No para que usted haga mercadería ni manipule a nadie. Yo creo en el diezmo bíblico. En el diezmo que la casa de Dios debe de estar bien bonita, que los hermanos que necesitan deben de tener, hermanos que tengan hambre, tengan alimento en la casa. Por eso le dice, y hallaré alimento en mi casa. Para que haya alimento. Yo creo en ese diezmo. Creo en el diezmo, que todo lo que vaya a hacer sea para beneficio del reino y para beneficio de alguien que necesite. Creo en ese diezmo. No en el diezmo que usted compra las mejores mansiones, los mejores Mercedes-Benz, los mejores jacuzzi, los mejores. Yo no creo en ese. Que usted, no, usted solo no. Hay otras personas. Por eso leí una historia acerca de uno de los generales de Dios, que él sustentó a una gran familia. Creo que eran 250 niños, algo así. Leí eso, y él oraba a Dios, y Dios tocaba a personas de diferentes lugares, y venían y traían alimento a la casa del hombre, y él oraba, y alguien venía con un camión y decía, varón, Dios me dijo que le traiga esto, no sé para qué es. Y ahí esos niños comían alimento. Y los años que tuvo él, que murió de rodillas ese hombre, dice la historia que nunca faltó alimento mientras él oraba. Dios tocaba. Los huérfanos que él recogía en la calle, los niños huérfanos, era un general de Dios, era un hombre que Dios lo sabe en niveles sobrenaturales. Milagros, señales, poderosas. Él nunca,
Él nunca se paró a manipular a nadie, a decirle, dame esto, porque no. Oraba a Dios y Dios tocaba puerta. Porque yo creo en eso, que cuando hay necesidad y es para asunto del reino, usted ora y Dios bendice. Creo en eso. Ahora, si usted ve lo que está a la vista, no necesita espejuelo. Si usted lo ve a la vista, colabore para las cosas del reino, para las cosas de Dios. Todo que vaya en beneficio del reino, colabore, si es para Dios, no para que otro se haga rico. Es para el reino de Dios. Jesús tenía todo el derecho de poder ser multimillonario y no lo pudo hacer. No lo quiso hacer porque Jesús entendía que la raíz de todo mal era el amor al dinero. Él podía, pero la gran mayoría de los hombres de hoy caen por eso, por amar tanto esto. Y vamos a dejar este segmento hasta aquí, este video hasta aquí, que sé que ya usted ha comentado, ha puesto muchos comentarios que sé que son positivos y buenos. Mi punto acá, como ustedes me pidieron esta opinión, era aclarar qué opino yo con respecto al diezmo y di algunas opiniones bíblicas y de lo que creo yo con referencia a lo que dice la Biblia. Dios le bendiga a su hermano Johnny Joseph una vez más para servirle. Comparta esto con todo el mundo, denle like. Muchas gracias por su apoyo y aporte a este ministerio. Que Dios lo siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. Shalom para todo. Un fuerte abrazo y se le quiere mucho.